Buenas tardes, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann en este curso de Responsabilidad Social Universitaria e Innovación Social. Estamos ya en la semana 4 de nuestro curso y lo que hemos estado trabajando es definir el proyecto en sí, es decir, qué ayuda se quiere dar, grosso modo, de qué se trata, para dónde queremos ir, y segundo, el socio comunitario, es decir, la organización de personas sin fines de lucro a la cual queremos apoyar. En esta cuarta semana ya debemos avanzar, obviamente, otro paso, y nos corresponde trabajar con el árbol de problemas, porque una cosa es decir, queremos solucionar tal o cual problema, y otra cosa es definirlo con claridad. El árbol de problemas es una técnica gráfica, como se ve acá, en la cual nosotros definimos a nivel central, a nivel intermedio, el problema en sí que queremos solucionar. ¿Qué es un problema? Es una situación con un contexto que perjudica, ¿sí? Es decir, un problema explica los síntomas. Por ejemplo, tomemos el caso de un sector donde viven personas y ha habido agresiones, por ejemplo, a las personas que viven ahí de parte de personas que viven cerca. Por ejemplo, pensemos algo que ha ocurrido relativamente cerca donde yo vivo, y es que una persona con las facultades mentales perturbadas ha sido agresiva con los vecinos y ha botado basura en la calle, por ejemplo. ¿Sí? El hecho de tener conflicto, es decir, que va, por ejemplo, un vecino paseando eh, y es insultado por esta persona, ¿sí? Eso es el síntoma, es decir, lo no agradable o lo desagradable que ocurre. El hecho que se bote basura en la calle o en la vereda es un síntoma del problema. Entonces, pero ese no es el problema. El problema es lo que explica que esto esté ocurriendo. El problema es, en este caso, sería la presencia de una persona con las facultades mentales perturbadas que está siendo agresivo, porque es la causa de. Ahora, la causa del síntoma, de los dos síntomas que ya comenté. Ahora, en este caso, la causa y origen del problema es que hay una persona que no tiene apoyo, compañía, ayuda profesional para poder tener un nivel de vida aceptable, porque obviamente una persona con las facultades mentales perturbadas no debería estar viviendo sola y prácticamente en la calle. Entonces, eso sería la causa y origen. Como vemos, en este caso, es relativamente sencillo. A veces no es tan trivial. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Y los efectos de esta persona que vive sin el apoyo que debiera tener, los efectos son estas molestias que se producen. Esa es como la idea de un árbol de problemas. Entonces, si lo vemos con más detalle, aquí tenemos el problema central y las causas. Si se fijan, las causas no son tan simples o pueden no ser tan triviales. Una causa provoca otra, esta provoca otra y finalmente llegamos al problema central. Y el efecto es lo negativo, lo que molesta, la consecuencia. Si volvemos al ejemplo que estábamos conversando, uno podría decir, bueno, el efecto que hay basura tirada en la calle, entonces hay que limpiar simplemente. Pero si nosotros hacemos eso, estamos trabajando con el efecto, pero no con la causa. Entonces, en el fondo no estamos solucionando nada porque todos los días podría haber basura tirada en la calle y la limpiamos y vuelve a haber más basura y la limpiamos, etcétera. En cambio, si nosotros nos vamos a la causa, entonces ahí podríamos atacar el problema. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Eh, si nosotros vamos hacia la causa, podemos eliminar el problema. Y en este caso sería apoyar, darle apoyo psicológico a la persona, compañía, etcétera, para que se controle, se tranquilice y probablemente necesita ayuda con algún medicamento para que pueda
estar más tranquila, tener también una red de apoyo afectivo también, eventualmente contactar algún pariente que lo pueda recibir y de esa manera esta persona obviamente mejora su calidad de vida, está más cuidada y se evita eh, que siga provocando esta molestia y por supuesto no solo eso, sino que esa misma persona se ponga en una situación de peligro, por ejemplo, que cruce sin fijarse en la calle, pueda ser atropellado, etcétera. Si vemos un ejemplo distinto, como podría ser acá, eh, aquí hemos enfocado que el problema central es frecuente accidente de ómnibus, o sea, de buses pequeños. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas? Y fíjense que hay una estructura. Vehículos obsoletos, o sea, vehículos que no están bien cuidados, que probablemente tienen fallas mecánicas, por un lado, y esto tiene que ver con un deficiente estado de mantenimiento, genera que hay vehículos en malas condiciones, pero ese no es el problema, esa es la causa, porque el hecho o la situación con un contexto que nos perjudica son las frecuentes accidentes. Entonces, vehículos en malas condiciones, también calles en mal estado y conductores imprudentes, todo eso confluye en frecuentes accidentes de ómnibus. Ese es el problema. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que los pasajeros llegan tarde, podría haber gentería e incluso muerta, y todo eso define como efecto, obviamente no deseado, la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir a la causa y, bueno, y ahí hay que buscar la solución. Vehículos obsoletos no necesariamente implica que se transformen en peligrosos, pero si además están con mal estado de mantenimiento, entonces sí se generan vehículos en malas condiciones. ¿Cómo podemos evitar el vehículos en malas condiciones? Ahí estaríamos atacando la causa del problema que debiera bajar la frecuencia de accidentes. Si se arreglan las calles por otra parte y si los conductores dejan de ser imprudentes, ¿cómo se evita eso? Bueno, ahí habría que ver qué causa que los conductores sean imprudentes. Puede ser que tengan una mala preparación, o sea, no sean buenos conductores, así que se le podría hacer cursos de manejo, o se podría cambiar los conductores por otros que estén más preparados. Otra forma de atacar esta frecuencia alta de accidentes podría ser eh, cambiarlo, hacerle una preparación para que maneje más tranquilo o con más soltura, pero también otra causa de conductor imprudente, ¿qué es un conductor imprudente? Un conductor que se detiene, apenas espera que el pasajero empiece a bajar y parte. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene que cumplir un horario. Entonces, una explicación podría ser también, te fijas que no son excluyentes. Puede ser una persona con poca preparación, puede ser una persona que tiene un horario muy acotado para cumplir. Entonces, parte en su viaje, en su rutina, y hay cualquier situación inesperada que no es responsabilidad de él, que hace que se atrase 5 minutos y de ahí en adelante se le complica cumplir con su itinerario y con su horario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a correr, apresura a los pasajeros, a lo mejor no se detiene donde corresponde, etcétera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que nos permite tener una mirada más integradora. Porque si no tenemos esta mirada integradora, podemos decir, no, oye, pasemos una multa nomás al chofer y punto. Pero eso va a servir para que baje la frecuencia de accidentes, probablemente no. Entonces, con esta mirada podemos identificar con más precisión cuál es el problema que queremos resolver o por lo menos ayudar a que disminuya y luego al ver las causas podemos hacer acciones específicas para disminuir o eliminar estas causas negativas y por lo tanto solucionar el problema o por lo menos disminuirlo y eso hace que los efectos no sean tan graves o tan negativos. Eso es un árbol de problemas, ese es un ejemplo de cómo se podría aplicar y buscar una solución. Y la otra herramienta que tenemos que ocupar ya en esta cuarta semana es lo que se llama el análisis FODA. FODA es una sigla en castellano que quiere decir
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. En realidad, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para seguir el término FODA, las iniciales FODA. ¿Cuál es la idea? Que cuando analizamos la situación donde vamos a intervenir, ¿sí? Nosotros podemos detectar cuáles son nuestras fortalezas para solucionar esta situación, cuáles son las oportunidades de mejora que existen, por otro lado, cuáles son las debilidades que presentamos y cuáles son las amenazas que aparecen. En el caso, por cierto, de las debilidades, podríamos pensar en el tema este de los caminos en mal estado, que nosotros no tenemos recursos económicos para poder enfrentar esa situación. O sea, no tenemos cómo arreglarnos. Nosotros no tenemos los conocimientos, las técnicas, ni el equipamiento para arreglar las calles. Entonces, en ese sentido, tenemos poco que influir. También podemos ocupar el FODA para analizar la situación y ver en este caso el socio comunitario, cómo nosotros podríamos ayudarlo. ¿Qué fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza vemos para el socio comunitario? Podemos ocuparlo en ambos casos, en ambas situaciones, nosotros como equipo que quiere mejorar la situación o bien el socio comunitario al cual queremos apoyar y de esa manera proponer soluciones de mejor calidad. Entonces, si nosotros miramos esto, podemos preguntarnos, si se fijan, eh, fortalezas y oportunidades, la primera columna, si ustedes quieren, es como lo positivo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Qué podemos hacer mejor? Somos un grupo de estudiantes de derecho, por lo tanto, nuestra fortaleza tiene que ver por el lado de las leyes, de la parte administrativa. O somos un grupo de estudiantes de psicología, por lo tanto, nuestra fortaleza para enfrentar esta situación van por el lado de herramientas o técnicas que permitan detectar eh, malas relaciones o personas con alguna problemática más bien psicológica. La oportunidad es la posibilidad de hacer algo que sea bueno. ¿Sí? Aquí habla del mercado porque esta herramienta se aplica para evaluar negocios, para evaluar empresas, etcétera. Pero en el caso de nosotros, ¿qué oportunidad tenemos para poder aportar? La segunda columna tiene las debilidades, como por ejemplo tener poco tiempo, tener pocos recursos, ¿sí? Las debilidades que tenemos nosotros como equipo y también podemos ver las debilidades que tiene el socio comunitario para poder participar en nuestra solución. Y la amenaza, ¿sí? Que existe acá que puede hacer peligrar nuestro proyecto de ayuda. ¿Qué amenazas hay? Podría ser eh, a ver, si nosotros quisiéramos ayudar a esta persona, volviendo a la conversación inicial, a esta persona que tiene algún problema psiquiátrico, entonces la amenaza que existiría es que no logramos o no logremos comunicarnos con esa persona que entiende que necesita ayuda, por ejemplo. Entonces, si bien acá las preguntas, si se fijan, son tendencia y condición del mercado, qué está haciendo tus competidores, porque como dije, el análisis FODA se ocupa para trabajar un negocio, por eso habla de competidores. En nuestro caso, la amenaza sería por el lado de no poder realmente ser un buen aporte y solucionar el problema que estamos enfrentando. Entonces, con estas dos herramientas, nosotros lo que logramos es eh, enfrentar, definir nuestro problema, ver las causas, los efectos para poder atacarlo como tal y ver con el análisis FODA qué tenemos a favor, qué tenemos, qué limitantes tenemos para poder pensar realmente en una buena solución que esté a nuestro alcance. Ahí tenemos que enfocarnos en la fortaleza y en las oportunidades. La fortaleza porque es lo que nos permite plantear soluciones, la fortaleza del socio comunitario con el cual podemos apoyarnos y de esa manera aprovechar la oportunidad de hacer un aporte
¿no es cierto?, en el contexto de la responsabilidad social, que es el tema que estamos trabajando este semestre. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que se entienda para dónde vamos y ahora cada grupo tiene que trabajar con estas dos herramientas, el árbol y el análisis FODA, para proponer su idea, definir qué es lo que se quiere trabajar y ver cómo se puede solucionar ese problema o esa problemática. Le agradezco que me hayan acompañado hasta el final del video y seguimos avanzando en nuestro curso de responsabilidad social universitaria e innovación social. Muchas gracias.